Globo sin frotar contra globo frotado. La pared es igual. El tratamiento del globo cambia. Entender esa diferencia te permitirá predecir qué materiales se pegarán, cuánto durará el efecto y por qué el globo termina cayendo. Lo que casi nadie menciona es que la pared no necesita tener carga eléctrica desde el principio. Puede ser completamente neutra y, aún así, atraer al globo. Tampoco es el calor del roce, ni una especie de pegamento invisible producido por el pelo. El secreto aparece en una combinación de contacto, transferencia de electrones y una deformación diminuta de las cargas dentro de la pared. Tan diminuta que no podemos verla, pero suficientemente intensa para sostener el peso del globo durante varios minutos. ¿Cómo puede una pared neutra atraer algo cargado sin dejar de ser neutra? Para llegar ahí, primero hay que mirar lo que ocurre entre el pelo y la superficie del globo. Toda materia contiene cargas positivas y negativas. Los protones positivos permanecen atrapados en los núcleos de los átomos, mientras algunos electrones negativos pueden pasar de una superficie a otra cuando dos materiales entran en contacto. Al frotar un globo de látex contra el pelo, ambas superficies se tocan y se separan muchas veces. En condiciones habituales, el globo gana electrones y queda con una carga neta negativa. El pelo pierde algunos y queda con carga positiva. Lo que casi nadie menciona es que la fricción no fabrica cargas nuevas. La carga eléctrica total se conserva. Los electrones simplemente cambian de propietario. Frotar ayuda porque multiplica los puntos de contacto, aumenta el área efectiva y repite la separación. Incluso un contacto firme, seguido de una separación, podría transferir carga, aunque normalmente el resultado sería menor e irregular. Este proceso pertenece a lo que se conoce como electrificación por contacto y efecto triboeléctrico. La American Chemical Society lo utiliza en explicaciones educativas sobre electricidad estática, precisamente porque un globo permite observar el fenómeno sin instrumentos especiales. A veces se presenta la serie triboeléctrica como una tabla rígida que decide cuál material gana electrones. La realidad es menos limpia. Influye en la composición exacta, la humedad, la grasa de la piel, el polvo, los aditivos del plástico y el estado microscópico de cada superficie. Por eso el experimento funciona mejor algunos días que otros. El siguiente detalle cambia por completo la historia. El látex y el pelo son malos conductores, de modo que las cargas no circulan libremente como lo harían por un cable metálico. Los electrones acumulados permanecen durante un tiempo cerca de las zonas donde fueron depositados. Eso es electricidad estática. No significa que las cargas estén absolutamente inmóviles, sino que se desplazan con mucha dificultad y no forman una corriente continua. En el pelo ocurre algo muy visible. Varios cabellos pierden electrones y adquieren cargas del mismo signo. Como las cargas iguales se repelen, los cabellos se separan y se levantan. No están siendo atraídos mágicamente hacia arriba. Cada hebra intenta alejarse de las otras. Mientras tanto, el globo cargado puede atraer nuevamente el pelo porque ambos quedaron con signos opuestos. Hasta aquí hay dos objetos cargados, uno negativo y otro positivo, pero la pared sigue siendo neutra. Y aquí comienza la parte que suele quedar resumida demasiado rápido. Cuando acercas el globo negativo, su exceso de electrones ejerce fuerzas eléctricas sobre los átomos y las moléculas de la pintura, el yeso y otros materiales de la pared. Los electrones de la zona superficial son repelidos ligeramente hacia el interior o hacia regiones más alejadas. No recorren grandes distancias. Basta una redistribución minúscula dentro de los átomos y moléculas. La cara de la pared más próxima al globo queda entonces con una ligera predominancia positiva, mientras la carga negativa desplazada queda, en promedio, un poco más lejos. Este fenómeno se llama polarización eléctrica. La pared conserva la misma cantidad total de carga positiva y negativa, así que continúa siendo neutra en conjunto. Sin embargo, ya no es eléctricamente uniforme. Lo que casi nadie menciona es que neutralidad no significa incapacidad para interactuar, significa equilibrio total. Pero ese equilibrio puede reorganizarse localmente ante la presencia de una carga cercana. Ahora hay cargas positivas ligeramente más cerca del globo y cargas negativas algo más lejos. Las positivas atraen al globo negativo, las negativas lo repelen. Podría parecer que ambas fuerzas deberían cancelarse, pero la distancia rompe el empate. Según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica disminuye con el cuadrado de la distancia. Como la parte positiva inducida está más cerca, su atracción es más intensa que la repulsión producida por la parte negativa, más distante. El resultado neto apunta hacia la pared. No hace falta que la pintura sea metálica. Sus moléculas pueden polarizarse, aunque las cargas no fluyan libremente a través de toda la superficie. En materiales con moléculas polares también puede producirse una pequeña orientación de sus dipolos. La explicación precisa depende del material, pero el resultado observable es el mismo. Cerca del globo aparece una distribución capaz de atraerlo. The Physics Classroom describe esta inducción y polarización como una pieza esencial de los experimentos clásicos de electricidad estática. Aún así, la atracción eléctrica por sí sola no cuenta toda la mecánica de un globo suspendido. Al presionarlo contra la pared, el látex flexible se aplana y aumenta el área cercana a la superficie.
Más área significa que más regiones cargadas participan y que una mayor parte del globo queda a una distancia pequeña de la pared. La fuerza eléctrica tira principalmente de manera perpendicular hacia ella. Para que el globo no se deslice, también intervienen el rozamiento entre el látex y la pintura, pequeñas irregularidades de ambas superficies y la deformación del globo. La atracción mantiene las superficies juntas. El rozamiento ayuda a resistir el tirón vertical de la gravedad. Si la fuerza eléctrica se debilita, disminuye la presión efectiva contra la pared, el rozamiento deja de sostener el peso y el globo resbala. Esa caída tardía no significa que la gravedad haya estado apagada mientras el globo permanecía pegado. La gravedad actuó todo el tiempo, pero durante un intervalo fue compensada por el conjunto de fuerzas eléctricas y de contacto. Este detalle permite hacer una prueba sencilla y bastante reveladora. Toma dos globos parecidos, infla ambos al mismo tamaño y acerca el primero a una zona limpia de la pared sin frotarlo. Después frota el segundo varias veces con pelo seco y colócalo en el mismo lugar. Has mantenido prácticamente iguales la pared, el peso, la forma y la gravedad. La gran variable nueva es la carga del globo. Si repites la prueba en un ambiente húmedo, probablemente el efecto durará menos. Una capa microscópica de agua puede formarse sobre las superficies y facilitar que las cargas escapen o se neutralicen. Tu mano también puede descargar el globo, porque el cuerpo contiene agua y sales y puede ofrecer una ruta para redistribuir la carga. El aire normalmente es un buen aislante, pero contiene humedad, iones y partículas que contribuyen lentamente a la fuga. Además, las cargas pueden relajarse dentro del material o neutralizarse al encontrar cargas opuestas. Por eso ningún globo permanece pegado para siempre. La humedad no destruye una misteriosa propiedad adhesiva. Acelera la desaparición de la condición eléctrica que producía la atracción. Incluso puedes comparar pelo seco, una tela de lana y otra tela distinta. Los resultados cambiarán porque cada pareja de materiales transfiere electrones con diferente facilidad. También cambiarán si frotas poco, si sujetas gran parte del globo con la mano, o si la pared está húmeda, polvorienta o cubierta con una pintura diferente. Lo que casi nadie menciona es que el experimento no demuestra una regla aislada sobre globos. Expone una idea mucho más general. Un objeto cargado puede modificar la distribución interna de otro objeto sin tocarlo y sin convertirlo necesariamente en un objeto cargado en conjunto. Esa misma lógica ayuda a entender papelitos atraídos por un peine, polvo adherido a pantallas, ropa que se pega después de secarse y pequeñas descargas al tocar metal. En todos esos casos importan la transferencia, la separación, la polarización y las rutas por las que la carga puede escapar. La próxima vez que un globo quede suspendido en una pared, mira la escena como un equilibrio dinámico. El pelo entregó electrones, el látex los retuvo, la pared reorganizó sus cargas. La cercanía hizo más fuerte la atracción y el rozamiento desafió temporalmente a la gravedad. Nada apareció de la nada, y la pared nunca tuvo que volverse positiva en su totalidad. Ese es el dato que transforma un truco doméstico en física auténtica. Lo aparentemente neutro no siempre es eléctricamente indiferente, y una redistribución microscópica puede producir un efecto que puedes sostener, medir y ver caer frente a tus propios ojos. Sígueme para más historias como esta.